que cuando dieron lo de la asesoría, en esta semana yo solicitaba, ¿verdad? Porque nosotros comúnmente de nuestro mismo trabajo es que pagamos las maestrías, pero también nos asignan turnos. Entonces yo les solicitaba de que si había la posibilidad que nos autorizaran cuando trabajamos, ¿verdad? Claramente se puede decir, de que nos dieran permiso para al menos solo mantener solo el audio, porque a veces uno no se puede conectar. Yo en mi caso hoy en la clase anterior estaba contando vacuna y no podía conectarme. Entonces, pero el docente hacía énfasis de que hay que conectar la cámara. Entonces, eso es una. La otra, no sé si existiría una posibilidad de que en algún momento de que un tema sea más complicado, ¿verdad? O más difícil de entender, si ustedes nos pudiesen brindar alguna asesoría entre las semanas, si fuese posible. Pero eso ya sería como un acuerdo con usted, ¿verdad? Porque ya hemos pasado materias anteriores y a veces hemos necesitado la tutoría y no se ha podido brindar. Entonces, eso sería mi inquietud, no sé la de mis compañeros. Bueno, le voy a responder primero a Belín. Con respecto, es precisamente lo que les acabo de mencionar con la cámara, ¿verdad? Ustedes deben de estar con cámaras abiertas porque es la única forma en que podemos tener esa relación, conocerlo. Pero van a haber excepciones y es la que les acaba de mencionar y que usted acaba de abordar. Cuando ustedes estén de turno, cuando ustedes estén laborando, ¿verdad? O que ustedes tengan alguna dificultad o que vengan manejando, ya me ha pasado de que alguno de los maestrantes han tenido una emergencia, han tenido que salir, pero van manejando, entonces pueden mantener su cámara apagada porque pueden escuchar. Lo que sí les voy a pedir, así como lo está haciendo Fátima, que como yo desconozco que en el chat, por ejemplo, Fátima me acaba de colocar, disculpe, yo tendré la cámara apagada ya que en unos minutos ingreso a turno. Perfecto. No tengo ningún inconveniente, pero yo voy anotando, ¿verdad? Porque si tuvo turno ahora, probablemente el próximo sábado usted va a estar con su cámara encendida, ¿verdad? Porque hay algunos que todos los sábados tienen la cámara apagada. Entonces, eso tampoco no puede ser, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese contacto. Lo otro que se les pide es porque muchas veces ya ha sucedido y van a ver de que en algún momento yo puedo, si ustedes me dicen que están trabajando, es importante también porque si están trabajando, así yo no les pregunto, porque yo ya sé que Fátima ahorita está trabajando, ella nos está escuchando, pero no voy a estar Fátima y le voy a estar preguntando, ¿verdad? Por eso es importante o que vayan manejando, entonces van manejando y no voy a estarles también preguntando. En ese sentido, le voy a solicitar que cuando ustedes no tengan la cámara encendida, me deben de colocar una justificación, el por qué, y así yo ya sé, ¿verdad? Entonces no les pregunto ni les estoy diciendo, encienda su cámara, ¿verdad? A X maestra. Entonces creo que ahí no tenemos ningún problema, Adelín, no estamos en sintonía. Con respecto a su segunda consulta, es bien difícil que pueda darles, que nos tendríamos que poner de acuerdo, porque también yo soy docente en otras maestrías, ¿verdad? Y en las otras, así como ustedes están solicitando, tendría que poner algún foro que sea sincrónico, es decir, un foro que sea así como estamos en este momento, ¿verdad? Pero si yo veo que es demasiado que tenga, pongo a la disponibilidad los días jueves, ¿verdad? Si ustedes tienen otra parte, pueden hacerlo también, me pueden escribir. Ahí ustedes van a tener un foro de consulta. En el foro de consulta ustedes pueden escribir todas sus dudas, ¿verdad? Pueden escribir sus dudas, entonces
con gusto yo ahí les puedo responder. El docente, nosotros tenemos cierto tiempo para responder, porque al igual que ustedes, yo laboro y hay veces, ya me ha pasado que hay maestrantes que me han colocado una pregunta. Yo por lo general, el día miércoles se apertura la clase. Entonces ese día pues yo no reviso el foro porque digo los días miércoles están para que los maestrantes revisen, lean, ¿verdad? Se empapen. Cuando ya ustedes ya han leído, el día jueves sí, yo reviso el foro para ver si hay alguna pregunta. ¿Por qué me gusta que lo coloquen en el foro? Porque esto nos queda a nosotros, ¿verdad? Una constancia de que algo que ustedes preguntan y yo con todo gusto les puedo responder. Me gusta que sea en el foro porque a veces la pregunta de uno puede ser la pregunta de otro o la consulta de otro, ¿verdad? Entonces, si yo hago un foro sincrónico, muchas veces por una o dos personas, y como repito, yo doy clases en otras maestrías, en otras universidades, entonces sí tengo saturación. Pero si ustedes me avisan con anticipación, ¿verdad? Que quieren, por ejemplo, me dicen, después de haber terminado el día sábado la clase y aún así ustedes me ponen en el foro, ahí me pueden colocar en el foro, ¿verdad? Este, doctora, tal, si vemos que a pesar que ustedes me han preguntado, yo les he explicado, pero que aún así es necesario, entonces podemos evaluar hacer un foro sincrónico los días jueves. ¿Les parece? ¿Verdad? Por ejemplo, Marta Barrera me acaba de escribir. A las 5 salgo de casa para turno, por lo que a esa hora solo iré escuchando. Perfecto, Marta. Pero me lo deben de decir, ¿verdad? Así yo no les pregunto. ¿Por qué? También algunas veces, si alguien no me lo ha escrito y ni tiene la cámara apagada, yo puedo preguntarle a esa persona. Y si yo estoy, Abelino, tal cosa, Abelino, tal cosa, que es lo que muchas veces sucede, que se han conectado, pero que no están ahí. Entonces, como que si fuera que estoy, ¿verdad? Eh, como que estamos ahí, Abelino, estás ahí, respóndeme, ¿verdad? Y no me responden. Entonces, tampoco, ¿verdad? Es de que nosotros estemos ahí compartiendo, que estemos nosotros participando, viendo las dudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es que estamos de acuerdo en eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? O si no, yo voy a ir dando. Quiero compartir pantalla con ustedes y quiero que veamos ustedes, ¿verdad? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora, Esta sí. es el plan de evaluación, ¿verdad? Que se les ha compartido. En el plan de evaluación, fíjense bien, tenemos en el primer periodo, tenemos acá se va a evaluar en la semana 2. En la semana 1, pues no tienen, ¿verdad? Tienen que ustedes leer y todo. Pero en la semana 2, ustedes van a entregar el avance el primer avance de su trabajo integrador. Esto tiene un 35% del porcentaje de evaluación para el primer periodo, ¿verdad? ¿Cuál le van a ser los aspectos que yo voy a evaluar? Bueno, se va a explorar, integrar y sintetizar elementos teóricos generales de el marco teórico del anteproyecto de investigación. Luego me voy a dedicar exclusivamente al trabajo integrador. En la segunda semana vamos a tener un examen corto.
Entra todo lo de la primera semana y lo de la segunda semana, ¿verdad? Entonces vamos a tener un examen corto y ahí ese vale el 15%. Lo que vamos a hacer en ese examen, el aspecto a evaluar, obviamente, es como, es una medición que yo hago sobre la comprensión y racionalización de elementos teóricos generales que nosotros hemos visto. Luego, en la cuarta semana, tenemos la entrega del segundo avance de trabajo integrador y vuelve a valer otro 35%. Luego, en el foro, en la semana 5, vamos a tener un foro evaluado sobre las medidas de dispersión. Acá lo que se pretende es evaluar la comprensión de la estadística descriptiva, ¿verdad? De un fenómeno que nosotros vamos a colocar un escenario a través de las medidas de tendencia central y también el manejo de bases de datos. Si ustedes se fijan en el primer periodo, tenemos el primer avance del trabajo que vale un 35%, luego el examencito corto, ya ahí llevamos un 35, 40, 50%, luego tenemos el otro 35% la entrega del segundo avance de su trabajo integrador, ¿verdad? Y finalmente tenemos el foro evaluado que vale un 15%. Ese es un 100% del porcentaje del periodo que vale 50%. Por favor, ¿verdad? Quiero que ustedes revisen esto, porque muchas veces en el aula virtual solo va sumando y saca un promedio. Y entonces cuando me sacan un promedio, a veces después en un mensajito personal me ponen, doctora, ¿y por qué yo tengo 8? Si a mí me aparece, tengo esto, y entonces en promedio a mí me sale que tengo un 9. Entonces, no, ¿verdad? Por eso cada uno tiene un porcentaje. En el segundo periodo, vamos a tener en la semana 6 un examen corto de la segunda unidad. Aquí, ¿verdad? Va a entrar lo de la semana 5, semana 6. Luego, en la semana 7, vamos a tener la entrega del tercer avance de su trabajo integrador y luego en la semana 8 tenemos un examen corto, ¿verdad? Y en la semana 9 ustedes tienen que entregar ya es el proyecto final, digamos, del marco teórico de su proyecto integrador. Y ese es el otro 50%. ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta sobre cómo va a ser la evaluación? En los foros, ¿verdad? Hay algunos que no participan en los foros. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ustedes no participan en los foros, ya le estoy restando 1.5 porque es un 15% de su nota, ¿verdad? Claro, al final eso tiene un menor porcentaje, pero se lo digo porque muchas veces no le van tomando importancia. Solo es un 15%, dicen, solo es un 15%, pero de punto en punto, cuando venimos a ver, esos puntitos nos hacen falta al final, ¿verdad? Así es que yo les voy a pedir de que por favor entreguen y participen en los foros y entreguen sus tareas. Si ustedes por A o B motivo, las tareas hay fecha de entrega, porque su proyecto integrador yo se lo voy a revisar y ahí mismo les califico y les mando sus observaciones. En el primero, ¿verdad? En el segundo, ustedes lo entregan y tienen que haber superado las observaciones que yo les he realizado en su marco teórico. ¿Por qué es importante? Porque ustedes revisan, me mandan en el segunda entrega y superaron el marco teórico o las observaciones que yo les hice. Luego en la segunda entrega, ustedes lo van a ir puliendo, vuelvo a revisar
le vuelvo a mandar nuevas observaciones. Entonces, en la tercera entrega, ustedes ya deben de revisar, deben de ir completando todas esas observaciones. En la tercera entrega, yo ya no reviso observaciones, sino que le paso al trabajo que ustedes han hecho, le paso un plagio para ver si su marco teórico no ha sido solo copia y pega, ¿verdad? Yo les acepto hasta un 20% de copia y pega. Pero si hay un trabajo, un marco teórico de un 80%, ese no es un marco teórico de ustedes, porque se considera que prácticamente lo han plagiado, ¿verdad? Hoy con la inteligencia artificial nosotros nos metemos y buscamos, ¿verdad? Y ustedes el marco teórico tienen que revisar, pero con base a los objetivos de su marco teórico, ustedes van elaborando su propio marco teórico. Hay cosas que no las van a poder ustedes cambiar, por eso es que se les acepta un 20%, ¿verdad? Y acá vamos a estar, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Cuál va a ser la rúbrica? Esta es, ¿pueden observar la pantalla? Sí, doctora. Y se Muy bien, observa. muy bien. Entonces, este es el instrumento para evaluar el proyecto integrador de la vigilancia sanitaria, ¿verdad? Evaluación de marco teórico, porque ustedes ya traen un proyecto que ya trabajaron en el módulo anterior. Entonces, ustedes me mandan su proyecto. Yo voy a poner aquí el título. Y luego, ¿verdad? Acá vamos a evaluar con criterio estandarizado los términos contenidos en los lineamientos básicos para elaborar anteproyectos e informes de investigación o de innovación de la Universidad Evangélica del Salvador. ¿Qué es lo que voy a ir yo evaluando? Bueno, como es la fundamentación teórica, voy a evaluar primero si contiene los elementos básicos de una fundamentación como son el marco teórico, histórico, conceptual, que comprenden, ahí voy a ver conceptos, teorías que hayan sobre el tema, antecedentes sobre el problema, datos estadísticos. Ustedes tienen que ir a ver, a revisar algunas investigaciones que sean similares a las de ustedes o que están relacionadas y que ustedes ahí me pueden colocar en el estudio realizado en Brasil en 1900, en el año 2000 tanto, también se encontró un poco como algo resumido, ¿verdad? También si se plantea en el marco conceptual las variables, es decir, especificar las variables a estudiar, así como la relación entre ellas por medio de las cuales se plantean respuestas o explicaciones al problema que se estudia. Ustedes tienen que colocar sus variables de acuerdo a los objetivos que ustedes se han establecido en su proyecto integrador. También vamos a ver si contiene un apartado donde se formula hipótesis. Probablemente no todos los trabajos integradores van a tener una hipótesis por el tipo de investigación que ustedes van a hacer. Entonces, si ustedes eso no lo tomaré en cuenta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 10 puntos y de aquí saco la nota. También voy a ver la fuente de información consultada. Ustedes tienen que colocarme ahí las fuentes. Las citas deben de estar escritas correctamente. Por favor, en estilo Vancouver, ¿verdad? Para investigación del área de la salud y están citadas en el texto en forma correcta. Lo otro que también en todo este contexto, que también reviso y aquí en observaciones yo les coloco, si acá contiene los elementos, vale 4 puntos, pueda que yo solo le ponga un punto y aquí le voy a explicar el por qué yo le estoy colocando de eso que le estoy evaluando, porque solo le estoy dando un punto. También observo mucho las
las puntuaciones, la redacción, la gramática, ¿verdad? Las tildes, todo lo que es técnica de redacción, ¿verdad? Falta de ortografía también, la ortografía también se le va a revisar. Es importante con estas observaciones porque en el segundo, cuando les haga la segunda observación, ustedes ya deben de haber, no necesariamente van a cumplir con todos, pero sí, ¿verdad? Tienen que ir, yo voy viendo el avance. ¿Por qué se los presento? Porque muchas veces les pongo las observaciones y las mismas observaciones que les he hecho en la primera entrega son las mismas observaciones de la segunda entrega. Entonces eso me parece a mí que es que ustedes no revisan. Y acá es un grupo bastante, se pueden imaginar, en un grupo son alrededor, yo conté que son 28. Entonces son 28 trabajos que yo me tengo que leer en una semana. Y le voy poniendo, y otra cosa, lo reviso todo, ¿verdad? Y a más tardar de esa semana, yo tengo que ponérselos el día martes para que les quede la otra semana a ustedes para poder ustedes superar esas observaciones, pues, ¿verdad? Entonces, yo tengo como ese límite hasta que yo los he calificado a todos a los 28. Entonces subo sus notas, les hago una carpetita a cada uno y le voy poniendo, colocando primera entrega, y les voy poniendo revisión. ¿Cómo ustedes me van a nombrar su proyecto? Se lo voy a poner en la segunda semana, esa indicación. Debe de ir su nombre, se lo voy allí a colocar como, ¿verdad? Cómo debe de ir y si es primera entrega, porque así yo le voy a colocar cómo le voy a ir revisando. Porque hay algunas veces que ni me le ponen ni en la carátula de quién es el estudio, ¿verdad? El trabajo de investigación. Entonces, me encuentro ahí de que no sé, o muchas veces, otra cosa muy importante, sus trabajos deben de ser entregados en Word. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no me los entregan en Word, yo no les, solo, si me los entregan en Word, yo voy poniendo ahí, le voy colocando en rojo la falta de ortografía, la falta de redacción, o les coloreo ese párrafo y les pongo mejorar la redacción de este párrafo. Pero si me lo mandan en PDF, es mucho más difícil para mí poderles hacer la observación, ¿verdad? Aunque se puede, pero es mucho más difícil. Imagínense estar revisando. Esa semana prácticamente se lo dejo por completitos a usted y casi que no me olvido de mis otros estudiantes, ¿verdad? Pero la prioridad son los trabajos de ustedes. ¿Sí, Alejandra? Sí, doctora, con lo que acaba de decir de las entregas en Word, a veces nos pasa de que aunque esté ordenado el trabajo, al momento de mandarlos, dependiendo de las computadoras y todo eso, las actualizaciones, se desconfigura un Muy poco. bien. No hay problema en ese caso, si pasara, digamos, algún párrafo o algo así. Si ustedes consideran, eso muchas veces sucede cuando también solo han copiado y pegado, ¿verdad? Y entonces cuando ya se pasa, cuando esa teoría no es de ustedes, que no la han elaborado, y yo me fijo, porque hay veces cuando uno solo copia y pega, las ñ se ponen como que son signos de interrogación o como cuadritos, y así me la tejen. Entonces yo ahí solo les pongo en amarillo, ¿verdad? Señalando. Pero está muy bien, Alejandra. Si ustedes me lo ponen en Word y me lo ponen en PDF, no hay ningún problema, ¿verdad? Si me lo ponen, y si ustedes a veces ponen algunas tablas y tiene toda la razón, a veces se desconfigura. Entonces, para evitar eso, me lo pueden mandar en PDF y me lo ponen en Word, ¿verdad? Pero yo las observaciones se las voy al final
de su trabajo en Word, le voy a colocar, le voy a pegar el instrumento que yo les acabo de mencionar. Y ahí les hago como un resumen de las observaciones de lo que ustedes deben de superar. Eso no lo he sacado más que del librito, ¿verdad? Ahí también lo tienen ustedes de cómo deben de realizar sus anteproyectos. Es el librito azul que es de la Universidad Evangélica. Si me la mandan en Word, en PDF, perdón, si me la mandan solo en PDF, no hay problema. Yo lo califico, pero no le mando el PDF tan así como tan detenidamente, ¿verdad? Todas mis observaciones, sino que lo único que le mando es el instrumento y ahí le mando con todas sus observaciones. O sea que siempre van a tener ustedes, van a tener ahí ustedes el por qué ustedes tienen esa nota y por cuáles han sido las observaciones que se tienen para su trabajo, ¿verdad? Si es que no hay no hay ningún problema. Muy bien, Alejandro. ¿Alguna otra comentario o consulta? Sí, Margarita. Sí, buenas tardes, doctora. Solo una consulta, porque realmente en los últimos, en el ciclo pasado hemos trabajado sobre un tema, cada uno de nosotros. Se han hecho algunas correcciones, algunas sugerencias, pero no tenemos la última corrección, entonces no sabemos si eso sería o no sería. Entonces, por momentos da la impresión como que estamos siempre sobre lo mismo. Entonces, no sé si podríamos saber algo de lo que pasó, por ejemplo, en investigación, que entregamos casi algo como lo que usted nos está pidiendo para seguir trabajando en ese primer borrador, llamémosle así. Muy bien, Margarita. En este módulo yo solo le voy ustedes en el anterior vieron el título, vieron los objetivos, vieron los antecedentes, la justificación, el problema. Todo eso entregaron, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre eso les hicieron observación. Yo le voy a mencionar al doctor Sorto para ver si les pueden compartir a ustedes la última, el último trabajo con observación. Yo me voy a dedicar, como ya lo otro, el título, los objetivos, ya se los revisaron. Yo eso no se lo voy a revisar. Sí lo voy a leer y le voy a pedir de que por favor todo lo que ustedes entregaron en el ciclo anterior, en la última entrega que ustedes hicieron, pero voy a tomar en consideración lo que acaba de decir Margarita y le voy a comentar al doctor Sorto para que se los entregue. Pero yo me voy a dedicar a que pulamos el marco teórico. Pero para yo poder orientarme al marco teórico, obviamente, la primera revisada que yo hago me cuesta muchísimo porque leo desde el título, los objetivos, les leo todo, porque con base a eso yo tengo una idea de cómo tiene que ser su marco teórico, ¿verdad? Entonces, es probable, me pasó en el ciclo pasado, de que un maestrante todavía no le había puesto título al trabajo. Entonces le digo, mire, usted tiene que ponerme el título. Y me manda el título, pero todavía él me lo mandaba como una pregunta, como problema. Entonces le digo, mire, usted tiene, ya no me corresponde a mí porque yo no le voy a modificar el título, no le voy a modificar los objetivos. Pero si veo que hay algo que definitivamente tiene que hacerle alguna observación, con todo gusto. Y si ustedes me lo permiten, se lo voy a hacer, ¿verdad? Pero repito, mi responsabilidad es que el marco teórico ustedes lo vayan puliendo en estas 10 semanas. Cuando ustedes ya pasen a metodología y todo lo demás,
Ustedes ya el marco teórico, ya en sí, ya tienen un marco teórico robustecido y que a lo mejor cuando ustedes ya vayan desarrollando su anteproyecto, ya ustedes ya van quitando algunas partes que ustedes consideran y van a ver que al principio ponen un montón, pero a medida que ustedes ya van revisando, como que lo van acortando porque ya lo van acomodando, ya van poniendo como la lechita, ¿verdad? Ya le van poniendo su propio sello. Adelante, Norma. No sé, Margarita, ¿estamos ahí? Muy bien. Norma, Sí, doctora, como apoyando a la doctora Margarita, nosotros ya entregamos hasta marco teórico en investigación, pero hicimos ya el título, los objetivos, la justificación, pero no tenemos como una observación si vamos orientados al trabajo. Entonces, para hacer un buen marco teórico, tenemos que haber tenido bien lo principal y no tenemos así como una observación individual ni grupal realmente de cómo vamos en el trabajo. Entonces, por lo menos a mí me preocupa ya entregarle a usted un trabajo que cuesta el 35% de la nota, si no sé si al principio llevo el 100% bien mi título, mis objetivos y la justificación. Entonces vuelvo y creo que repito. andamos eh, por ese como incertidumbre que, o sea, lo que queremos es hacer un buen trabajo, ¿verdad? Completamente de acuerdo, Norma, pero no se preocupen, yo le voy a escribir al doctor Sorto y si ya trabajaron, como ya trabajaron su marco teórico, repito, en este módulo nos vamos a dedicar a pulir el marco teórico. Así es que tampoco no se preocupen, ¿verdad? Está bien sus inquietudes, yo le voy a escribir al doctor Sorto a ver si me pueden también compartir y que les puedan dar a ustedes los últimos avances. Voy a ver, el año pasado me los cargaron precisamente por lo que Norma y Margarita dicen. Ya voy a revisar si me han cargado los últimos, que serían los de ustedes, ¿verdad? Si no, le vamos a decir al doctor Sorto para que carguen los últimos archivos corregidos y con base a eso ustedes vayan a trabajar, ¿verdad? Pero no se preocupen, también nosotros ahí vamos. Como les repito, las observaciones no voy a partir de lo que ustedes hicieron anteriormente. Yo les voy a hacer observaciones y sobre mis observaciones ahí ustedes van a ir trabajando. Y sí, mi compromiso, como les digo, allí les coloco mis observaciones. Lo único que sí, por favor, cúmplanlas. Porque si yo veo, ya me ha pasado, que les pongo las observaciones y comparo, como le voy haciendo un archivito por cada estudiante, yo comparo. Y ya me ha sucedido que la misma segunda entrega es la misma de la primera entrega. Entonces, si le puse, le voy a poner lo mismo y ahí le coloco, ¿verdad? No hay forma que me diga que no, porque para eso yo ahí le he puesto las observaciones. Otra de las cosas es de que por favor cumplan con el tiempo establecido, ¿verdad? Nosotros, cada tarea tiene una fecha límite para entregar. Pero si alguien que es por lo general el martes, cuando se termina la semana, a las 23, sí, 23:59. Es decir, a la medianoche se nos termina el encanto, ¿verdad? Ahí es donde tenemos para entregar las tareas. Si por algún motivo, fíjense bien, que no vaya a ser también lo usual, ¿verdad? Pero por algún motivo a ustedes tuvieron alguna dificultad que no sabemos, alguien, primero Dios que no vaya a ser así, pero si alguien se enferma, tiene una emergencia o algo y le imposibilita entregar el día que le corresponde, por favor, colóqueme un mensajito. Si ustedes me dicen, doctora, he tenido este inconveniente, que no sea lo usual, ¿verdad? No en cada entrega. Tiene que ser algo comprobable. Doctora, tengo esto, esto y esto. Entonces, por favor, no se lo voy a entregar este día, pero se lo voy a entregar el día de mañana.
Muy bien. Pero si alguien no me avisa y simplemente la entrega era el día martes y me lo entrega hasta el día sábado de la siguiente semana sin ninguna justificación, ¿verdad? Entonces se lo voy a calificar con base a 8. Es decir, que si se sacó 10 va a tener un 8, ¿verdad? Pero es mejor, si se sacó 8, se va a ganar un 6. Pero es mejor que le ponga un 6 a que le ponga un 0 cuando no me entregue nada. Y eso sí, quiero que quede bien claro. Si alguien sin ninguna justificación no me avisa, ¿verdad? Y simplemente yo a veces estoy hasta que estoy calificando, porque yo, mi forma de trabajo, bajo todos los trabajos y lo voy bajando y voy calificando, le voy haciendo su carpetita. Cuando ya tengo a todos calificados, hago otra sentada y solo le voy subiendo sus notas y sus observaciones. Pero cuando de repente me aparece alguien que no tiene nota y digo yo, ¿y aquí qué pasó? No se lo revisé, ¿ok? Y me vuelvo a meter en el aula virtual a ver si no ha sido un error mío, ¿verdad? Pero si esa persona ni siquiera, hay algunos que me dicen, ay, es que no me di cuenta que había un examen, doctora. ¿Cómo es que no sabía que? Entonces quiere decir que no leyó el aula virtual. Entonces ahí lo siento mucho, ¿verdad? Porque entonces por un descuido o no entregaron nada, tienen 0. Si no me entregan nada, ¿qué nota le voy a poner? Y eso lo hago por respeto a ustedes mismos, ¿verdad? Aquel maestrante que es muy cumplido, que se esfuerza por entregar sus tareas, por hacer sus exámenes, no es posible, ¿verdad? Que hago lo otro que no hizo nada y que a veces me han dicho, ay, doctora, aunque sea un 2, no, ni 2, no se puede, ¿verdad? El que no entregó nada no tiene derecho a nada, ¿verdad? Tiene un 0 porque no tiene derecho a un punto. Así es que, por favor, cuando alguien tenga algún inconveniente, todo esto, por eso lo estoy grabando las indicaciones, porque hay veces me dicen, ay, doctor, es que usted no lo dijo, vámonos a la grabación, ¿verdad? Ahí está grabado. ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo con las reglas del juego? Creo que sí, ¿verdad? Es justo para todos, justo para ustedes sobre todo. Bien, si no tienen alguna consulta o alguna pregunta, pues vamos a comenzar con la clase de este día, que ahora eran las generalidades de vigilancia sanitaria. Y vamos a ver quién me rompe el hielo y vamos a iniciar porque se inician las clases poniendo los conceptos de epidemiología y qué es la epidemiología, ¿verdad? Y cuáles son, para qué nos sirve, cuáles son los usos. Vamos a ver, ¿quién me, quién me menciona? Adelante, Margarita. Buenas tardes otra vez. La epidemiología se define como el estudio de la frecuencia y la distribución de las enfermedades o de eventos de salud así descritos con las determinantes poblacionales eh, con las determinantes de una población humana y cómo se aplica esto para la prevención y el control de enfermedades, sean transmisibles o no transmisibles en los diferentes grupos. Muy bien. Veamos, Paola. Buenas tardes. Sí, quizás solo para abonar a lo que la doctora Margarita menciona, es que esto al final sirve para poder establecer algún tipo de estrategias, el conocer, de hecho, la distribución, las determinantes y todos los factores que contribuyen a ciertas enfermedades. Al final es para poder establecer estrategias para poder prevenirlas, que es una de las finalidades, ¿verdad? Poder tener el control de estas patologías. Muy bien. ¿Alguien más me quiere complementar? Vamos a ver, no creo que nadie más haya leído.
sobre la definición de epidemiología. Bueno, veamos como lo dijeron las dos compañeras, ¿verdad? Me comentaban que era el estudio de la distribución de los determinantes de los estudios o de los fenómenos, de los estados o fenómenos relacionados con la salud en la población y cómo se utiliza este estudio para poder hacer medidas o establecer todas aquellas estrategias de prevención y control de los problemas sanitarios. Muy importante que por lo general la epidemiología la vemos de que es prácticamente para enfermedades infecciosas. Y la epidemiología no solo estudia las enfermedades infecciosas, sino que también, como lo mencionaron ahí las colegas, también se utiliza para las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque todo ese conocimiento que nosotros vamos a tener de estos eventos en salud, nosotros podemos tener una vigilancia sanitaria. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir que han leído? ¿Sobre qué más ustedes han leído en la clase? Adelante, Melinda. Sí, buenas tardes, doctora. Pues más que todo, ya distribuyendo más que todo el significado de lo que es la epidemiología, la distribución, más que todo, que llevamos tres términos que vamos a estudiar siempre: el cuándo, el dónde, ¿verdad? Y a quiénes, ¿verdad? Los tipos de personas de que han sido afectadas y sus determinantes, que son bastante importantes en cuanto a los factores que influyen en la salud, que pueden ser de tipo físico, químico, biológico, social, cultural, económico, genético, entre otros, ¿verdad? La aplicación de la epidemiología, pues más que todo, llevado a la prevención, que es el objetivo más que todo de la epidemiología, en que tenemos que promover, proteger y restaurar la salud de nuestra población en estudio, doctora. Muy bien, Melinda. Vamos a ver, Marta Barrera, y luego Alejandra y Neftalí. También hablaba la teoría sobre la clasificación de la epidemiología, ¿verdad? Que se clasifica en dos, en descriptiva y analítica. Hablando un poco de la descriptiva, ¿verdad? Que dice que esta detalla los fenómenos de salud y enfermedad, ¿verdad? Entonces está basada en la observación cuidadosa y en el registro objetivo de los hechos. Muy bien, gracias, Marta. Alejandra. Sí, también algo importante que mencionaba la teoría es los campos de acción de la epidemiología, que si bien es cierto, como usted estaba mencionando, no solo abarca las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Muchas veces mencionaba el texto los determinantes sociales de la salud, las políticas públicas, las investigaciones y generaciones de ciencia y tecnología, lesiones de causa externa, bioestadísticas, estadísticas vitales, o sea, es una rama muy amplia que nos abre como el panorama para poder conocer a fondo qué acciones tomar, y su principal objetivo pues es la prevención y la utilización de esa información para generar programas y leyes que sean de beneficio para la población, ¿verdad? En general. Muy bien. Neftalí. También nos mencionaba dentro de la clasificación que puede ser también una epidemiología analítica, y en esta menciona que prácticamente el objetivo es como proporcionar enfoques básicos para generar hipótesis, inferir y tratar de predecir sobre los modos de transmisión de las enfermedades en las poblaciones específicas. También nos mencionaba un poco sobre el enfoque que tiene la epidemiología, en el sentido que menciona que la enfermedad como tal no va a ocurrir de forma al azar, que no se va a distribuir de forma homogénea y que tiene factores asociados los cuales determinan la causalidad y la forma en que se va a comportar la enfermedad en una población específica. Muy bien. Vamos a ver, Xiomara. También la lectura mencionaba entre las áreas que cubre la epidemiología, que
sirve también para la evaluación de los servicios de salud, no solamente para conocer la enfermedad y los causales, sino que también para medir el impacto de los, por ejemplo, de las leyes que se están realizando o de cómo se está llevando los servicios de salud a través de un enfoque epidemiológico. Y mencionaba en la lectura aquí que a través de conocer, por ejemplo, cómo se realiza la evaluación de los servicios de la salud, se mide el impacto de ciertas medidas administrativas, porque se entiende de que si, por ejemplo, ha bajado alguna tasa o alguna medida, también nosotros podemos medir el impacto de esa medida sanitaria que se realizó y por tanto podemos darle continuidad a la ley o ya sea lo que se ha estado haciendo para buscar también la mejoría de salud en una población. Muy bien, Xiomara. Y vamos a finalizar este bloque con Elizabeth. Sí, abonando lo que estaban diciendo, una cosa bastante importante con la epidemiología es que al tener nosotros la variable el tiempo, lugar y persona, nos ayuda a nosotros a determinar, por ejemplo, el tiempo, qué fenómeno se está dando, en qué estaciones, si coincide o no, porque lo que está buscando al final, como decía, es determinar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores asociados o cuál es el agente biológico que está potenciando que se desarrolle ese fenómeno, ¿verdad? Por el desarrollo de las políticas, de las estrategias, de las implementaciones, ¿verdad? En cuanto a las personas, decía, estudiar las características de las personas en las que está apareciendo esto, es decir, qué factores tienen que me esté propiciando junto con nosotros que yo estoy viendo a nivel de tiempo y de lugar para que se esté dando el fenómeno. Entonces, igual con el lugar, ¿verdad? Si hay algún tipo de condiciones climáticas, por ejemplo, que me estén dando que esto se pueda como desarrollar. Entonces, la epidemiología realmente nos está dando como un enfoque general de la cadena de sucesos y como es bastante sistemático, entonces nos ayuda a tener como una idea más clara para poder cortar la cadena y hacer una intervención eficaz para disminuir el número de síntomas, la propagación o el contagio, ¿verdad? Si fuese es el caso. Bien. Abelino tiene con él finalizo este bloque para hacer como una síntesis de lo que hemos hablado y pasar a otro bloque. Adelante, Abelino. Solamente en apoyo a la literatura que estaban haciendo mención más adelante, también John Hopkins hace énfasis que la ciencia básica de la epidemiología es que juega un papel destacado en el desarrollo y en la evaluación de las políticas de salud, así como también públicas y cuestiones jurídicas, sociales y jurídicas. Si bien es cierto, la doctora Melinda hacía énfasis que nosotros, ¿verdad? Comúnmente estamos enfocados a la prevención y a eso es a lo que nos lleva la epidemiología, según la bibliografía. Y creo que todos mis compañeros han hecho mención sobre eso también, doctora. Muy Solamente. bien. Muy bien. Fíjense que todo lo que ustedes han dicho se han ido complementando. Entonces voy a hacer como una síntesis y que vayamos viendo. Prácticamente la epidemiología, ¿verdad? Que viene, ustedes ya lo han mencionado, del concepto epi, que significa sobre, y demos, que es poblaciones, y logos, que es el estudio. Entonces es el estudio sobre la población. En salud pública, a nosotros nos compete la salud de la población, ¿verdad? Un poco diferente a la parte clínica, que nosotros en la parte clínica vamos viendo una salud individual. Obviamente, eso es muy importante porque de tanta salud individual nos lleva a la salud de la población. Muy bien. Hablábamos también sobre lo que era la distribución. Las enfermedades no tienen una igual distribución, ¿verdad? Sino que tienen una distribución, puede ser parecida, similar, pero no va a ser igual. Entonces, siempre cuando nosotros estudiamos la distribución, y que muy bien lo mencionó ahí la compañera con la epidemiología descriptiva, que va a ser el qué. Fíjense que esto es algo bien básico. Cuando a ustedes, y para que ustedes lo vayan aplicando, cuando a ustedes les pidan un informe, lo que ustedes van a aplicar siempre es epidemiología descriptiva. Por ejemplo, si le dicen el qué, ¿verdad? Usted va a hacer la evaluación de la mortalidad materna. ¿Cuál es el qué?
Ah, es mortalidad materna. ¿Sobre qué? Y cuando usted empieza a ver hacer una descripción y usted escribe el qué, ya vimos que es la mortalidad. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué municipios? ¿En qué cantón? ¿En qué colonia se está dando eso? ¿Verdad? Eso es el dónde, ese es el lugar. Luego usted describe a quiénes han sido afectados. Ah, son mujeres que han sido multíparas o primigestas o que tienen una enfermedad, una comorbilidad, que eso lo llevó a la muerte, a que murieran y que nos incrementa la mortalidad. O de estas personas que de acuerdo, ¿cómo? El factor edad, El factor menores de edad. edad, ¿verdad? Que si son madres adolescentes, también eso puede afectar. Entonces ya estamos a quién, ese es en persona. Y luego ya vimos el qué, el dónde, la persona y cuándo. Ese es el tiempo, el periodo. Entonces, si ustedes, cuando les pida a su jefe inmediato superior un informe o que quiere saber un informe sobre una situación, ustedes siempre descríbanlo en tiempo, lugar y persona. Con solo que ustedes lo describan en tiempo, lugar y persona, ustedes están presentando un buen informe. Y eso es prácticamente epidemiología descriptiva. Si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen una evaluación, por ejemplo, evaluación de tuberculosis, ¿verdad? Las famosas del tratamiento estrictamente supervisado. Todas las pesetas que ustedes hacen. Vamos a ver, ¿en qué hacen ustedes la evaluación? ¿Qué presentan ustedes en la evaluación? A ver, veamos, díganme ustedes qué presentan ustedes en su evaluación. Doctora, se presentan la incidencia, casos nuevos, número de pacientes. También se presentan lo que son el total de sintomáticos respiratorios que se han investigado, de ellos el total de casos nuevos que han salido. También se presenta bajo qué medio de diagnóstico tuvieron, si fueron cultivos, si fueron baciloscopías o si fueron pruebas de genes. Pero entonces todo eso, todos los datos que se recopilan, son los que se presentan. Muy bien, y eso lo hacemos en un periodo, ¿verdad, Jessica? Hacemos una Por lo cohorte. general se evalúan las cortes, puede ser 9 meses atrás o puede ser semestral o anual. Ajá, entonces eso lo hacemos en tiempo. Esa es la cohorte. Entonces, vean ustedes que casi todas las evaluaciones que nosotros las hacemos, lo hacemos con epidemiología descriptiva. Es decir, describimos qué es lo que estamos observando, en quiénes lo estamos observando, dónde lo estamos observando y en qué periodo. El qué, el cuándo, el dónde y el quién, ¿verdad? Entonces, la epidemiología descriptiva es muy importante. Luego vamos a tener una epidemiología analítica, que en la epidemiología analítica ya nos vamos nosotros, ya como vamos como profundizando en esos estudios, ¿verdad? Para ver el cómo es que se dio esa enfermedad o ese evento y por qué se dio. ¿Cuáles son los factores? ¿Cómo se va asociando? ¿Cómo se asociaron esos factores para que se pudiera dar la enfermedad? Porque algo que nos decía ahí el compañero, creo que fue Neftalí, que decía de que la enfermedad no se da al azar, ¿verdad? Sino que para que la enfermedad se dé, debe de ocurrir algo. ¿Por qué? ¿Qué fue la combinación o qué se asoció para que se dé un evento? Siempre debe de haber una determinante, un factor, algo que se asocie para que se dé un evento.
Y muy importante lo que nos decía Avelino con lo que nos decía John Hopkins, que eso ya prácticamente nos da la definición de la epidemiología ya en la era ya digamos, ya moderna, ¿verdad? En donde ya nosotros vamos viendo, en donde no solo vemos todo lo que acabamos de mencionar, sino que también vemos otros factores económicos, otros factores sociales. Vamos a ir viendo también lo importante que son las determinantes sociales y quizás las políticas públicas que se tienen, ¿verdad? Así como las leyes. Y quizás uno de los ejemplos más importantes que hemos tenido recientemente es con la pandemia de COVID, ¿verdad? En la pandemia de COVID, nosotros pudimos evaluar de una forma directa e indirecta cuáles fueran las políticas sanitarias que estableció, digamos, no solo nuestro país, sino que las que establecieron todos los países, porque fue algo nuevo. Entonces se tuvieron que echar mano de algunas políticas, de algunas estrategias para poder hacerle contención y para dar respuestas a las necesidades de la población. Muy bien. ¿Tienen hasta este momento algo o algún comentario o alguna consulta? Muy bien. Otra cosa que me parece a mí muy importante es que la enfermedad no es estática, la epidemiología no es estática, sino que es dinámica, ¿verdad? La enfermedad puede ir como variando. Nos decía alguien por ahí, vamos a ver la estacionalidad, veamos el dengue. Antes el dengue, allá por los años 90 y todavía a inicio de la década, podríamos decir del 2000 hasta el 2005, el dengue se consideraba como una enfermedad que ocasionaba brotes, hacían picos epidémicos. ¿Y ahora cómo tenemos nosotros al dengue? Endémico. Que es endémico, ¿verdad? Entonces nos va cambiando cómo se va a manifestar incluso cuando nosotros vemos cómo es el comportamiento clínico, ustedes van a ir viendo que el comportamiento clínico del dengue ha ido variando. No es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. Aquellos casos clínicos que se veían típicos allá por los años 90 no son los casos clínicos típicos que nosotros vemos ahora. Entonces, ahora, ¿cómo vigilamos el dengue ahora? Se reporta semanalmente. Si Se hemos reporta. determinado casos sospechosos, por lo menos dentro de los establecimientos de salud, se reporta en el epidemiológico semanal. Pero ahora, muy bien, Edgar, pero ahora también nosotros vigilamos las arbovirosis, porque vimos que ya está el Zika, que ya está el chikungunya. Entonces ahora lo vemos ya como algo como arbovirosis. ¿Sí, Norma? No, doctora, eso, porque como nosotros en el área obstétrica vigilamos bastante lo del lo del Zika, por las consecuencias o complicaciones que pueden darle a la mujer embarazada. Muy bien, Norma. Y fíjense que ya que ella nos introdujo al Zika, el Zika es algo bien importante, porque cuando comenzó el Zika, yo me recuerdo que ahí hasta la OMS se fue un poquito, ¿verdad? Porque veníamos con dengue, luego se nos incorpora el chikungunya y el chikungunya fue una enfermedad, creo que a varios le dio, a mí gracias a Dios no me dio chikungunya, pero a los que le dio, vi a muchos compañeros, muchos colegas que tuvieron una recuperación bastante tardía, ¿verdad? Recuérdense porque el chikungunya afecta mucho lo que son las articulaciones y bueno, teníamos complicaciones y la recuperación era bastante larga.
era bastante aquello, ¿verdad? Incluso lo que era el ausentismo laboral para los que trabajan en el seguro social, ¿verdad? También ahí se ven las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el seguro social tenía que estar cancelando todas esas incapacidades y que eran muchas y que era por varios días. Pero luego se nos incorpora el SICA. Y con el SICA nos dicen, no, el SICA, su clínica, su periodo, ¿verdad? Es mucho más corto, es mucho más benigno, como que no hay muchas complicaciones. Entonces, pues, 3 días y el rash se le desapareció, el exantema, el rash ya desaparece y las personas se recuperan a los 2, 3 días. Pero no contábamos con que eso era para la población en general, pero para las embarazadas fue un golpe bastante duro. Entonces al principio todos estábamos un poco como, pues un poco tranquilos, pero cuando allá en Brasil, porque Brasil comienza y empieza a darse de que hay muchos niños aquí en las Américas que están teniendo su cabecita, ¿verdad? Es más pequeña y entonces empiezan a ver todos y empiezan a investigar a ver por qué se está dando. Entonces vean que las enfermedades no son estáticas, las enfermedades son dinámicas. Por lo tanto, la epidemiología también es dinámica y lo vamos a ver, ir viendo la vigilancia. Por eso es que tenemos una vigilancia sanitaria que no va a ser estática. La vigilancia va cambiando conforme se va desarrollando también la enfermedad. ¿Sí, Margarita? También ahí quizás en lo que usted está hablando de la dinámica que va teniendo estas enfermedades, quizás principalmente tal vez las enfermedades transmisibles que se pueden considerar también como enfermedades transmisibles emergentes y las de reemergencia, porque hay unas que inclusive ahorita con el cambio climático pueden volver a tener incidencia y por eso las vigilancias sanitarias a niveles mundiales tienen que estar también atentas a que estos problemas puedan volver a recurrir. Muy bien. Con lo que acaba de mencionar Margarita, por ejemplo, nosotros, ¿cuáles son las enfermedades que ya no tenemos? Polio, en teoría ya no tenemos polio, aunque han habido 2 casos creo que fue en Estados Unidos que aparecieron los casos. No, pero polio digamos se en supone El que ya está Salvador. erradicada. En El Salvador. El polio, la polio, la ¿Qué malaria. más? Malaria, muy bien. Y el sarampión, si mal no recuerdo. Sarampión, muy bien. ¿Qué otras? Norma tiene la manita levantada. El sarampión, sí, sarampión. ¿Qué otra? Muy bien. Ay, no, se me va. La viruela, ¿verdad? La viruela es otra enfermedad que también fue erradicada. Una cosa es erradicada y otra cosa es eliminada. Pero en este caso nosotros no tenemos casos de sarampión ni de polio. Pero como muy bien lo dice Margarita, ¿verdad? Desde allá del 86 que tuvimos los últimos casos de sarampión, hubieron 2 casos en El Salvador que eran importados en el año 2001. Entonces se pone a prueba, por eso estamos en constante vigilancia. Malaria, hemos tenido casos de malaria importados. Casos de malaria y casos de polio, casos de sarampión importados vamos a tener. ¿Por qué? Porque se están dando estas enfermedades en otros países, en otros continentes. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos con la vigilancia porque en cualquier momento se pueden introducir en nuestro país. Adelante, Paola. No, doctora, no tengo nada que contribuir. No tiene. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, con estas enfermedades, nosotros tenemos que tener una vigilancia.
una vigilancia desde el primer nivel de atención hasta en los hospitales. ¿Por qué? Acabamos de mencionar, por ejemplo, vamos a ver, ¿quiénes de ustedes han visto casos de sarampión? ¿Ninguno? No, ninguno. Vamos a ver, ¿quiénes han visto? Ah, yo sí vi casos de sarampión. Estaba estudiando cuando vi casos de sarampión. Vamos a ver, ¿quiénes de ustedes han visto casos de polio? Ni yo ahí, ni yo lo vi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya nosotros mencionamos que con sarampión, como no lo hemos visto, ¿y cuál es lo que nosotros vigilamos en sarampión? Fiebre y exantema. Fiebre y exantema. ¿Y qué enfermedades nos dan fiebre y exantema? El dengue nos puede dar fiebre y exantema. El dengue, ¿qué más? La varicela. Pero la varicela no va a dar no nos va a dar un exantema así, sino que nos va a dar pápulas, ¿verdad? Vesículas. Entonces, como nos da vesículas ahí, podemos hacer, no va a ser fácil, digamos, el diagnóstico diferencial. ¿Qué más nos puede dar fiebre y exantema? En sí, las enfermedades de Chikungunya, arbovirosis Zika. dan esos síntomas. Las arbovirosis, chikungunya, zika, ¿qué más? Algunos, por ejemplo, en pediatría, ¿verdad? Los que vemos el exantema, cuando hay el de mano, pie, boca, ¿verdad? Que pueden haber esos exantemas en los niños. Incluso puede verse hasta una reacción alérgica, ¿verdad? Que no puede algún niño que tuvo se sintió algo malito, la mamá le dio algo y le da algo y le da alergia, entonces no puede tener un exantema. Entonces También veamos, postvacunal, doctora, puede puede dar ser ese. un sarampión postvacunal, ¿verdad? Jessica ya se nos está adelantando bastante, ¿verdad? Cuando vemos cuando vemos un sarampión postvacunal, ya eso ya es bastante, requiere de un análisis, ¿verdad, Jessica? En donde nosotros vamos viendo cuándo fue que se le puso la vacuna para poderlo asociar a una reacción asociada, un evento asociado a la vacuna. ¿Cuál es la diferencia entre, qué creen ustedes que va a ser la diferencia entre un sarampión postvacunal y un sarampión? Podría ser que lo desencadena, como bien lo dice, ¿verdad? La vacuna, ¿verdad? Entonces, postvacunal, y otro podría ser que esté en contacto directo con otra persona que tenga las mismas características o que tenga el virus. Para eso hacemos lo que son las vigilancias, ¿verdad? Hacemos las vigilancias de las enfermedades febriles eruptivas, ¿verdad? Tenemos aquella vigilancia continua para ellas. Muy bien, Jessica, pero ¿cómo diferencio yo un sarampión de un sarampión asociado a la vacuna? Margarita. No sé si usted se refiere solo a lo clínico, si es así. En lo clínico, no, estoy en lo clínico, estoy en lo clínico. Entonces no. ¿Alguien? ¿Elizabeth? Yo pensaría que en la intensidad del cuadro clínico, porque no sería lo mismo que fuera un postvacunal a que fuera el sarampión. Vamos a ver, Edgar. De igual forma, yo pensaría que es la intensidad de la sintomatología y que también tenemos controlado y sabemos de dónde procedió la causa de la enfermedad. No tendríamos que buscar contactos. Muy bien. Fíjense que aquí ustedes ya me dan la pauta para pasar a la otra parte. Ustedes se fijaron que allí también se menciona la tríada epidemiológica, ¿verdad? Donde está lo que es el agente, lo que es el ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya vamos viendo lo que es esa tríada, la cadena de transmisión, la historia natural de la enfermedad, que la vamos a ir viendo más adelante,
y ahí vamos viendo lo que es el agente. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce el sarampión? Los agentes pueden ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser algo químico, algo, un parásito, ¿verdad? Entonces, en sarampión, ¿cuál va a ser el agente? El virus del sarampión. El virus del sarampión. Entonces, cuando nosotros, así como ustedes dicen, un sarampión que ha sido producido por el virus del sarampión, probablemente nosotros vamos a tener clínicamente clínicamente una enfermedad como más florida, ¿verdad? Con toda esa sintomatología. Pero una de las cosas más importantes es que en el sarampión ocasionado por el virus va a ser la tos, porque el virus se está multiplicando. Y cuando es asociado a una vacuna, como ya ahí el virus ya va atenuado, no hay una replicación viral, los niños del que tienen un sarampión postvacunal no tienen tos. Por lo tanto, vamos a ver si me han comprendido. No van a contagiar. Exactamente, Edgar. Muy bien. No van a contagiar. Entonces ven ustedes que ven cómo vamos todos, vamos viendo la clínica, vamos viendo la tríada, vamos viendo la historia natural de la enfermedad y ya vamos a ver ahí cómo van a ser nuestras medidas de prevención y control. Lo que nos decía ahí la licenciada, cuando hay un caso salimos en bandada, ¿verdad? A ver quiénes están vacunados, qué niños no, a cumplir esquemas y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Pero cuando es un sarampión postvacunal, afortunadamente, hasta ahí se queda. No hay una transmisión. Entonces, como que automáticamente, aunque nosotros hacemos todo lo que debemos de hacer, todas las medidas de prevención, ¿verdad? Pero no vamos a tener otros casos secundarios. Es decir, casos secundarios son casos asociados a un caso primario, a un caso o a un caso índice, a un caso que nosotros lo tenemos en investigación. Entonces vean que ya esto ya me pasó a la pauta de el agente. Y dijimos que el agente puede ser biológico y no biológico, ¿verdad? Estamos todas estas dos ramas. ¿Y cuáles son las características del agente? Vamos a ver quién leyó. Del biológico, ¿verdad? Del agente biológico. ¿Cuáles van a ser aquellas características? Porque son bien importantes para lo que vamos a continuar aquí viendo en vigilancia. ¿Quién me dice las características? ¿Qué es lo que nosotros nos va a interesar de las características del agente para poder realizar una vigilancia sanitaria? Vamos a ver, alguien de los que no han participado. Yo aquí lo voy chequeando, fíjense, solo me han participado, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 6, bien poquito de 28, ¿verdad? Quiere decir que como que debemos de leer un poquito más, porque aquí solo son las dudas, las consultas, tienen que ir a leer el MOPESE, todo, porque todo lo que se les ha dado es para que ustedes lo vayan a leer. ¿Sí, Edgar? En el agente etiológico tenemos que ver la contagiosidad, la infectividad, la patogenia y la virulencia. Muy bien. Alejandra. También mencionaba que una de las características de los agentes microbianos sería la antigenicidad o inmunogenicidad que pueden llegar a generar, ¿verdad? La vulnerabilidad que también tienen estos al ambiente es una característica importante que se debe considerar al momento de evaluar un agente. Muy bien. Fíjense que todo eso y lo que nos acaba de decir Alejandra, también al ambiente. Por ejemplo,
Cuando le llega a alguien mordido por rabia, ¿qué es lo primero que ustedes indican? Antes de la vacuna, ¿qué es lo primero que ustedes indican? Investigamos si el tipo de agresión, si el perro está o el animal transmisor estaba vacunado, si fue agredido o no. Muchas características que se investigan. Esa es dentro de la investigación, pero ¿qué es al paciente? ¿Qué es lo que ustedes le indican? Lo primero que se le indica es el lavado con abundante agua. ¿Y por qué? Muy bien. ¿Por qué? Para que se genere el arrastre de si hubo contacto con saliva que tenía virus de la rabia, que se haya un arrastre y no logre entrar al torrente sanguíneo. Exactamente. Fíjense bien. En una agresión por un animal, ya sea un perro, un gato, lo primero que indicamos es el lavado con agua y jabón y abundante agua, porque el arrastre. ¿Por qué lo hacemos eso? Por las características del virus, porque el virus tiene una doble pared lipídica y así como cuando nosotros lavamos la ropa, ¿verdad? Y ustedes ven que lavamos con el jabón va atrapando toda la grasa y se ve y se lava. Entonces lo mismo, el jabón lo que hace es atrapar el virus de la rabia y lo elimina para evitar que se vaya a buscar nuestro sistema nervioso. El virus se va para nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante las características de la gente. Y lo otro que ustedes mencionaron era la patogenicidad, que la patogenicidad van a ser los casos que enfermaron, ¿verdad? Los casos enfermos entre el total de los pacientes que infectaron. No siempre todos los que se infectan, todos van a enfermar, no siempre. Entonces, los agentes biológicos van a tener ciertas características. Por ejemplo, el sarampión tiene una elevada patogenicidad. Aquel que de verdad se le va a dar sarampión si es que no está vacunado. La rabia también tiene una alta patogenicidad. Si nosotros no hacemos ninguna medida, a esa persona le va a dar rabia. Entonces, ¿qué va a ser la virulencia? La virulencia va a ser aquellos casos graves o fatales entre los casos que enfermaron. No siempre, vean ustedes, no siempre va a ser la misma patogenicidad, porque en COVID a algunas personas le dieron casos graves, otros que no dio leve, otros que le dio muy grave y que murieron, pero no todos nos dio por igual, ¿verdad? Entonces es por las mismas características que nosotros podemos tener. Y la otra es la letalidad, es decir, que de los casos graves que teníamos, ¿verdad? De todos los casos que teníamos, ¿cuántos se nos murieron? La letalidad también va a ser de una forma diferente para cada patología. Bueno, hemos llegado prácticamente, ¿verdad? Ya son las 5:30 en puntito. No he sentido el tiempo, ¿verdad? Y de esta forma, yo quisiera de que ustedes más o menos ya vieron hoy porque fue la primera semana. La próxima semana yo le voy a ir preguntando. Hoy dejé que los valientes me participaran, ¿verdad? Y rompieron el hielo. Pero para la próxima yo voy a estar preguntando. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Me queda la tarea de preguntarle al doctor Sorto por sus últimos trabajos, ¿verdad? Le voy a estar escribiendo ahí en el foro a ver qué es lo que él me ha dicho y vamos a estar pendientes. ¿Sí, Melinda? Sí, doctora, solo una consultita. Fíjense que nosotros, el grupo de la sección 2, y tenemos otros nuevos compañeritos que les damos la bienvenida. Con las primeras 2 materias, logramos que la doctora que nos impartía epidemiología, nos proporcionara el material de lectura el día domingo para que nosotros pudiéramos avanzar un poquito. Cuando fuimos con el doctor Sorto y el doctor de investigación, pues no logramos que nos soltaran el material antes.
Y esto queríamos ver si usted así con su corazón bondadoso nos podía ayudar en ese aspecto, porque a veces esto, digamos, la carga laboral nos aprieta un poquito y la verdad es que el interés que tenemos como grupo, porque somos un grupo bastante unido, de tratar de sacar el material para estar preparados para estas clases, esto a veces lo sentimos como que no nos alcanza no nos alcanza el tiempo, entonces quería ver de qué manera fuera esto solvente, ¿verdad? Que se pudiera el material de vigilancia, pues esto. Fíjense que allí sí está algo complicado, no porque no lo tengan, nosotros ya tenemos todas las 10 semanas ya preparadas y solo las vamos activando. La dificultad es de que muchos, a lo mejor no todos, van a tener esta disponibilidad y no vamos a ir de acuerdo con las semanas y puede haber alguna confusión con el material que va a entrar. Pero lo que yo les pido es que al menos el recurso de la clase, eso lo deben de leer, ¿verdad? El recurso de la clase. Si algunos pueden, los otros en las lecturas complementarias se le tapa, como dicen, complemento, ¿verdad? Para que ustedes allá vayan a ampliar los conocimientos. Pero al menos la clase que se da en el recurso de la clase sincrónica, esa es la que se debe de leer. Porque si se los adelantamos, Melinda, el problema va a ser que yo voy a llevar como clases traslapadas, semanas traslapadas, y podemos tener alguna confusión. Bueno, pues para mí no hay ningún problema. Margarita. Sí, solo una última consulta, porque Diga. usted ponía en el recurso el boletín epidemiológico y yo no sé si estoy confundida, eso tenía que tener relación con el resumen de epidemiología que era de Guatemala y si teníamos que hacer algo que aparece ahí en la última página. No dice, yo siempre le voy a poner en las indicaciones, solo les ponía de lectura. Eso es, si ustedes leen la clase, van al boletín y allí podían ver ustedes cómo se hace la descripción de la vigilancia en tiempo, lugar y persona de las enfermedades, ¿verdad? Y cómo en Guatemala ustedes parte de cómo va la vigilancia y lo que es la epidemiología en sí, para que ustedes amplíen, van a ir relacionando todo ese material con el recurso de que estamos dando en la clase. Los otros solo son para ampliar, ¿verdad? Muy bien, yo lo dejo entonces hasta acá.